Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, continuamos con los videos introductorios a la escritura académica. Hoy vamos a diferenciar entre lo que es un artículo, lo que se conoce como paper, que son las principales fuentes que nosotros vamos a buscar. Vamos a aprender a diferenciar entre un paper y una ponencia, que suele ser de una jornada, de un congreso, y también lo que es una tesis, que puede ser de grado o de posgrado, ¿no? Ya sea de maestría o de doctorado. Bien, estamos en Google Académico, ya lo conocemos. Vamos a buscar dos variables que ya conocemos, una salutogénica y una patogénica, propósito en la vida por un lado y miedo a la muerte por el otro, y obtenemos estos primeros resultados. Bien, vamos a abrir cada uno de ellos. Yo voy a abrirlos cada uno en una pestaña nueva y vamos a ir recorriendo uno por uno. Los primeros 4 vamos a ver. Bien, vamos al primero. El rol del propósito en la vida y el apoyo social percibido ante el miedo a la muerte en el contexto de la pandemia por COVID-19 en adultos mayores de Cava. Tenemos 3 variables: propósito en la vida, apoyo social percibido, miedo a la muerte. Tenemos una población, adultos mayores de Cava, y un contexto, pandemia por COVID-19. O en todo caso, la población sería adultos mayores de Cava en la pandemia de COVID-19 o durante la pandemia de COVID-19. Bien, si entramos al artículo, esto es un spoiler, pero si entramos al artículo vamos a ver que hay una cuarta variable que es miedo al COVID. Es una variable de la psicología, operacionalizada, existe una escala para medirlo y demás. Pero quedémonos con lo que aparece en el título: propósito en la vida, apoyo social percibido y miedo a la muerte. Bien, ¿esto qué es? Bueno, acá tenemos, este artículo ya lo hemos visto antes, tenemos la página de UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, tenemos la revista Subjetividad y Procesos Cognitivos. Ya esto nos va dando una pista. Es una revista de psicología, con un año de publicación, con un volumen, con un número, todo para indicar que estamos hablando de un artículo. En otro video más adelante vamos a meternos explícitamente con un artículo hecho y derecho y a revisarlo de principio a fin. Vamos ahora a abrir ese archivo, el PDF. Recuerden que Google Académico a veces nos abre directamente el PDF y a veces nos manda primero a la página de la revista. Tenemos que buscar dónde hacer clic y abrir el PDF. Bueno, tenemos el diseño, algunos artículos vienen con portada, algunos no. Este abre directamente con el título y el resumen. Acá tenemos la revista, el ISSN de la revista, el volumen, el número, el mes y el año de publicación, fecha de recepción, fecha de aceptación. Bueno, claramente acá tenemos un artículo académico hecho y derecho, ¿no? Con resumen, con palabras claves, el resumen en inglés. Luego seguramente nos encontraremos con la introducción. No hace falta que tenga el subtítulo de introducción, ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, sí tiene la introducción. Luego seguramente nos encontraremos con el apartado de método, bueno, y así con las técnicas de recolección de datos y demás. No nos vamos a detener ahora mucho más a este respecto. Entonces, el primer link que encontramos sí era a un artículo académico. Este sirve, esto es exactamente lo que estamos buscando a la hora de recabar información, a la hora de tener fuentes para trabajar en la escritura académica. Después vamos a ver cómo trabajamos, pero esto es una fuente que sí nos sirve. Vamos a la segunda. Acá tenemos el propósito en la vida y su relación con el miedo a la muerte y la espiritualidad. O sea, ya hay una variable que no estaba antes, ¿no? Es un trabajo que toma algunos elementos del anterior y agrega la variable de la espiritualidad en la misma población, la población de adultos mayores de la República Argentina. Es una muestra más amplia, no es solo en la ciudad de Buenos Aires. Bien, tenemos un resumen. ¿Y qué tenemos? Ponencia presentada en las 19ª Jornadas Internacionales de Investigación en Psicología de UCES. Bien, entonces esto es una ponencia, no es un artículo. Ahora vamos a ver por qué me puedo confundir, pero en algún lado va a estar clara la diferencia. Yo acá no tengo el archivo PDF
que sí tenía en el otro link para entrar y ver todo el artículo, ¿no? O en todo caso, bueno, acá tengo un PDF, vamos a ver a dónde nos lleva. Seguramente nos va a llevar a un archivo un poquito más reducido, bastante más reducido que el anterior. Generalmente las ponencias tienen un resumen y no mucho más. Bueno, la portada, el resumen, como les decía recién, el abstract, que es el resumen en inglés, y la bibliografía. Y listo, acá no hay artículo. Esto no lo puedo citar. Es una ponencia, no es un artículo académico. Una ponencia de una jornada. Bien, vamos a la tercera, al tercer resultado de búsqueda. Propósito en la vida, apoyo social percibido y miedo a la muerte en adultos mayores de Cava durante la pandemia por COVID-19. Es muy parecido al artículo, al primero que vimos. Son las mismas variables, la misma población. Bueno, ¿qué pasa? Esto es una ponencia en el 14º Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. Este es de la UBA, el anterior era de la USES. Entonces, lo que ha sucedido es que los resultados del artículo fueron compartidos también en un congreso, ¿no? Se hizo un resumen y se presentó en ese congreso los resultados de ese artículo, seguramente antes de que fuera publicado. Tiene que ver con el circuito habitual del camino académico, ¿no? Uno está investigando, comparte resultados preliminares, eventualmente cierra la investigación y la publica. O, bueno, también puede eventualmente compartir los resultados ya finales. Entonces teníamos un artículo académico, una ponencia en una jornada, una ponencia en un congreso. Recordemos, las ponencias no las podemos usar. Y vamos a ir al tercer resultado que aparecía en el motor de búsqueda. ¿Qué tenemos acá? Esto es raro. Arranca con una universidad, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Psicología, el logo de la universidad. Y acá dice bien clarito, tesis. El título de la tesis, relación entre el miedo a la recurrencia, ansiedad a la muerte y significado de la vida en sobrevivientes de cáncer. Si bien no son directamente las variables que buscamos, a veces determinados autores trabajan de forma distinta los conceptos, ¿no? Significado de la vida podría llegar a ser homologado a propósito en la vida, habría que leer el material a ver si es así, qué autores toma. Ansiedad a la muerte no es exactamente lo mismo que miedo a la muerte, pero hay una relación teórica también. Bueno, supongamos que acá en el título dijera miedo a la muerte y propósito de la vida, supongamos que fueran los constructos que nosotros estábamos buscando, pero es una tesis. Y acá dice quién la presenta y dice que es requisito parcial para obtener el grado de maestría en ciencias con orientación en psicología de la salud. O sea que es una tesis de posgrado, es una tesis de maestría. Bien, entonces esto tampoco lo podemos usar. ¿Está prohibido usar material que no sea artículos académicos? No, no está prohibido, pero no está tan bien visto. No tiene el mismo rigor, no tiene la misma solvencia. En general, dentro de las cátedras, cuando estamos realizando trabajos prácticos, nos piden que sean artículos académicos. Y cuando trabajemos en nuestras tesis, también nos piden que en rigor trabajemos con artículos científicos. Y cuando investigamos y queremos preparar un artículo y mandarlo a publicar, uno de los últimos videos de esta serie va a tener que ver con una pequeña introducción a lo que es el mundo de la publicación de los artículos, cómo se prepara, cómo se envía, cómo se aprueba y los pasos que hay que seguir. Cuando trabajamos en un artículo, en un manuscrito en realidad, porque antes de que se publique se llama manuscrito, cuando trabajamos en un manuscrito que queremos convertir en un artículo, también ese manuscrito va a tener mayor rigor, mayor solvencia, si las fuentes que citamos son artículos académicos de revistas serias. Bien, entonces, de los primeros 4 resultados de Google Académico, solamente el primero es un artículo académico y luego tenemos ponencia de jornada, ponencia de congreso y tesis de posgrado. Si yo me fijo en cada uno cómo citarlo, en el primero me aparece el apellido del autor, la letra, el año, el título, y falta el nombre de la revista, el volumen, el número y el número de páginas. Recuerden que siempre vamos a la cita según normas APA. Entonces, esta forma de citado no es correcta porque le faltan datos, pero sí es un artículo. O sea, lo puedo usar, pero tengo que completar el citado cuando lo cite, que lo vamos a ver más adelante.
Si me fijo cómo citar la ponencia de la jornada, aparece también el apellido del autor, el nombre de la ponencia, y me puedo confundir, porque tiene el mismo modo de citado que la primera. Bueno, los dos son del mismo repositorio. Tanto el artículo como la ponencia de la jornada son de la Universidad de UCES. La Universidad de UCES carga los artículos a la web con este formato. Entonces, yo puedo ver que los dos se citan igual y me puedo confundir. Puedo decir, los dos son artículos. Bueno, no, porque yo entré, los revisé, y uno era un artículo y otro era una ponencia de jornada. Ahora, si me voy a la ponencia del Congreso de UBA y me fijo cómo citar, aparece una cita mucho más extensa. Aparecen los autores, el año, el título, pero no aparece la revista. Aparece el Congreso en el cual esto se citó. Entonces la cita está bien armada, la cita es correcta en formato APA, pero me da cuenta de que no es una revista. O sea que también puedo darme cuenta si lo que encontré es un artículo o no, según cómo está citado. En este caso del Congreso, salta a la vista. En el caso de las jornadas, no, porque puede estar mal citado en Google Académico. Por eso es importante entrar y revisar. Y en el último caso, el caso de la tesis, si entro a cómo citar, voy a ver el apellido de la autora, el año, el título, y voy a ver entre paréntesis, Doctoral Dissertation, Universidad Autónoma de Nuevo León. Bien, según si es APA séptima edición, sexta edición, puede haber alguna diferencia en cómo se cita una tesis doctoral. Bueno, acá dice tesis doctoral, nosotros entramos y da una tesis de maestría, por eso puede haber diferencias. ¿Significa que yo no puedo citar una tesis, como decía antes? Bueno, eventualmente no es que está prohibido, pero no está bien visto. Nosotros no vamos a recomendar que se citen fuentes que no sean artículos. Es más, vamos a desrecomendar citar tesis y citar ponencias. Bueno, hasta acá lo que es la diferencia entre un artículo académico, una ponencia de jornada, una ponencia de congreso, una tesis, en este caso de posgrado, podría haber sido también una tesis de grado. Bien, puede pasar también que nos demos cuenta que se trata de una tesis porque entramos a la página y antes de descargar el PDF ya nos dice tesis de grado presentada en tal universidad. Pero siempre la última verificación, la última manera de chequear va a ser entrando al archivo. Cuando tengamos el archivo frente a nuestros ojos, ahí vamos a poder identificar en el PDF si es un artículo hecho y derecho, si es una ponencia o si es una tesis. Bien, prontito vamos a estar viendo, vamos a estar metiéndonos con un artículo y vamos a estar desarmando de qué se trata la estructura y cómo rastrear dentro de esa estructura aquello que nos interesa y cómo ponerlo al servicio de la redacción. Bueno, nos vemos en el próximo video.